¿Sí o no? Sí, en ese tema nos faltó. Ok. Ya estoy dejando entrar a los que se están integrando con nosotros. ¿Me indican si ya están viendo la pantalla? Ya, doctor. Ya se ve, doctor. Ok. ¿Ya hay cambio? ¿Ya están viendo si cambió mi pantalla? No, no ha cambiado. No ha cambiado, doctor. No ha cambiado. Ok. ¿Ahora sí ya? Ya, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a ver los factores que incrementan la superficie de absorción. Si me escuchan bien, no hay ningún problema. Todo bien. Todo bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok. Entonces vamos a tener nosotros que vimos que nuestra longitud de nuestro intestino delgado en un sujeto con vida es aproximadamente de 3,5 metros, casi 4 metros, de acuerdo al ejercicio que habíamos hecho. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a encontrar dos factores, un factor de tipo anatómico y un factor de tipo histológico. Los factores anatómicos que incrementan la superficie de absorción va a ser primero la longitud del órgano. La longitud del órgano. Dijimos que en un sujeto con vida era aproximadamente 3,5 metros. En un sujeto que ha perdido la vida, esta longitud se incrementa. ¿Se acuerdan que dijimos? Porque se pierde el tono, entonces por lo tanto se elonga el órgano aproximadamente dos veces o hasta 3 veces que tenemos. Después, ¿se acuerdan que eran las asas intestinales? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que dijimos que los plegamientos que tiene nuestro intestino delgado de aproximadamente 15 centímetros, a eso les íbamos a llamar nosotros asas intestinales? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque sufre estas acoraduras y entonces la velocidad de lo que va dentro de nuestro intestino delgado va a ir reduciendo su velocidad para continuar avanzando. Entonces, la longitud del órgano más las asas intestinales son los llamados factores anatómicos que incrementan la superficie de absorción. ¿Hasta aquí alguna duda? No. 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 Ahora, los factores histológicos que incrementan la superficie de absorción. Primero, son las llamadas microvellosidad. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro enterocito era la célula epitelial y presenta prolongaciones de su citoplasma? Al presentar esas prolongaciones del citoplasma, decíamos nosotros que son. Entonces vemos aquí un enterocito y aquí presenta sus microvellosidades. Intestino delgado son estas prolongaciones, solamente en el intestino delgado las vamos a tener, y a estas prolongaciones les vamos a llamar vellosidades intestinales. Entonces, ¿qué son las vellosidades intestinales? Unas prolongaciones digitiformes hacia la luz de nuestro intestino delgado, y estas prolongaciones digitiformes
van a aumentar la superficie de absorción. Después, tenemos que a partir de la segunda porción del duodeno, presentamos en la luz de nuestro intestino las llamadas, ahorita en términos generales, vamos a decir, válvulas intestinales. Estas válvulas intestinales tienen la función de retardar el avance del contenido luminal en nuestro intestino para dos cosas. Uno, para favorecer la digestión de las enzimas digestivas que producen nuestros enterocitos. Esa es una. Y dos, darle tiempo a que ocurra una absorción de los nutrimentos. Y tercero, tenemos nosotros, el cuarto, perdón, que serían las llamadas glándulas intestinales. Entonces, vean, aquí está una vellosidad, una prolongación digitiforme de nuestra mucosa. En su núcleo vamos a tener nosotros, ¿qué? Lámina propia. Después, hacia abajo, se generan las llamadas glándulas intestinales. En nuestro duodeno, en la primera porción del duodeno, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de que habían glándulas que llegaban hasta la submucosa? Y a esas glándulas que llegan hasta la submucosa les vamos a llamar en forma exclusiva glándulas duodenales. Son exclusivas de la primera porción del duodeno. También reciben el nombre de acuerdo a la persona que la describió por primera ocasión y que le llamábamos glándulas de Brunner. Como llegaban hasta la submucosa, sabemos nosotros que producen moco y bicarbonato en gran cantidad. Recordamos que cuando el quimo sale de mi estómago y llega a la primera porción, el quimo tiene un pH de 5, pero cuando llega a la primera porción del duodeno, las glándulas de Brunner ya secretaron gran cantidad de bicarbonato y el pH, que es de 5, rápidamente es modificado a 7. Cuando llega a la segunda porción del duodeno, donde está el conducto pancreático principal y el colédoco, ¿sí? En la ampolla de Vater, el pH de nuestro quimo cambia de 7 a 9 y el pH se mantiene a lo largo de todo nuestro intestino delgado, intestino grueso. ¿Por qué? Porque es el pH ideal para la función de las enzimas digestivas. Ahora, esto que quede bien claro para que no nos lleguemos a confundir. En la actualidad, los autores dicen glándulas intestinales a partir de la segunda porción del duodeno hasta donde termina nuestro íleon, ¿sí? Le vamos a llamar glándulas intestinales. En los libros más viejitos le llamaban criptas de Lieberkühn, tanto las que hay en el intestino delgado como las que hay en el intestino grueso. Por eso es importante que sepamos esta información para que no nos genere confusión. Entonces, tenemos factores que incrementan la absorción, anatómicos e histológicos. Los anatómicos son dos nada más, la longitud de nuestro intestino delgado y las asas intestinales. Ahora, los factores de tipo histológicos son las llamadas microvellosidades, que son prolongaciones del citoplasma de nuestros enterocitos. Las vellosidades intestinales, que son prolongaciones digitiformes de nuestra mucosa, con un núcleo, o sea, estoy diciendo en la parte central de lámina propia. Luego, tenemos nosotros las válvulas intestinales, ahora, apenas ahorita que iniciamos, que son, que hagan de cuenta como, han visto las carreras de obstáculos, donde tenemos que hay unos caballetes en los que tienen que saltar los atletas. Bueno, esos van a tener, son prolongaciones que van a ser de nuestra mucosa también, pero que van a tener la función de retardar el avance del contenido luminal y por lo tanto se va a favorecer dos cosas, la digestión y la absorción de los nutrimentos. Y el último factor que incrementa la superficie de absorción son las llamadas glándulas intestinales. Nos acordamos que nuestro intestino delgado presenta dos tipos de glándulas. Las glándulas duodenales, que son exclusivamente de la primera porción del duodeno, que llegan hasta la submucosa y que también les podemos llamar glándulas de Brunner. Como llegan hasta la submucosa, sabemos que producen moco y
bicarbonato. Y estas glándulas de Brunner solamente responden a estímulos del parasimpático vago. Mientras que a partir de la segunda porción hasta donde termina nuestro intestino delgado, vamos a tener a las llamadas glándulas intestinales. Anteriormente les llamaba criptas de hierro. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, gracias. Ahora, estos factores tanto anatómicos como histológicos aumentan la superficie de absorción. Los científicos que se encargan de hacer estas cuentas nos dicen que sería la superficie de una cancha de tenis, en donde nuestro intestino delgado tiene aproximadamente unos 270 metros cuadrados de superficie de absorción. Ahora, vamos a partir nosotros de mi esquema, a lo mejor muy burdo, muy tonto, de un pastel de 3 pisos. ¿Sí lo están identificando? Sí. Sí. Entonces, veríamos que aquí sería el contenido luminal, que es lo que está en el interior de mi intestino. Y entonces tenemos que histológicamente son 3 capitas. La primera es la mucosa. Por debajo de la mucosa, ¿qué encuentro? Submucosa. La submucosa. Por debajo de la submucosa, La muscular externa. muscular externa. Y por último, el plato donde se apoya todo esto, que sería la llamada serosa o adventicia. Entonces, esas son las llamadas 4 capas que conforman histológicamente la pared de nuestro tubo digestivo y ahora específicamente hablando de nuestro intestino delgado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. No. Bien. Ahora, vamos a hablar específicamente de cada uno de estos componentes, ¿sí? Vemos nosotros y regresamos a nuestra diapositiva en la que encontrábamos nosotros que la célula epitelial, ¿sí? Nuestra mucosa estaba formada por 3 estructuras, ¿se acuerdan? El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, también llamada muscularis mucosae. ¿Sí se acuerdan de esos 3 elementos? Sí. Sí. Entonces, la célula epitelial, ¿sí? Es célula cilíndrica simple con microvellosidades. A esta célula simple con microvellosidades, en fisiología le vamos a llamar nosotros enterocito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la célula epitelial de nuestro estómago? Gastrocito. Gastrocito. En el intestino delgado, la célula epitelial, ¿qué nombre recibe? Enterocito. Enterocito. La célula epitelial en el intestino grueso, ¿qué nombre recibe? Colonocito. Colonocito. Es. Y entonces entendemos que es la misma célula epitelial, nada más que va a variar de nombre de acuerdo al órgano que esté. Si esté en el estómago, esa célula cilíndrica simple con microvellosidades, le voy a llamar gastrocito. En el intestino delgado, a la célula epitelial con microvellosidades, le voy a llamar ¿cómo? Enterocito. A la célula epitelial cilíndrica simple con microvellosidades en el intestino grueso, le voy a llamar ¿cómo? ¿Dijimos? Colonocito. Colonocito. Eso. Ahora, ¿qué es esto de las microvellosidades? Son prolongaciones del propio citoplasma de nuestro enterocito, hablando en el intestino delgado. Es ahí por donde se realiza la absorción de los nutrimentos y es muy importante. Y se acuerdan que dijimos que de acuerdo al tamaño de esas microvellosidades, la absorción iba a ser mayor o menor. Dijimos que en el gastrocito las microvellosidades casi ni existen. Entonces, ¿cómo iba a ser su absorción? ¿Mucha o poquita? Poca.
poca, muy poca. Entonces su absorción es muy selectiva. Algunos fármacos y el alcohol dijimos que se podían absorber por esto. Ahora, en el intestino delgado, fíjense bien, en el duodeno son muy grandes. Pues, ¿cómo va a ser su absorción? Mucha. Mucha. Ahora, el yeyuno lo vamos a dividir en dos desde el punto de vista fisiológico. El yeyuno que está cercano a nuestro duodeno le vamos a llamar yeyuno proximal. Y a la mitad de mi yeyuno que se acerca más hacia el ilion, le voy a llamar yeyuno distal. ¿Sí se entendió esta parte? ¿Lo puede repetir? Sí. Que a nuestro yeyuno lo vamos a dividir en dos desde el punto de vista fisiológico. Entonces, la mitad de mi yeyuno, ¿se acuerdan que hicimos ese ejercicio de saber cuánto medía mi duodeno, yeyuno e ilion? Sí. ¿Sí? Entonces, a la longitud de mi yeyuno lo voy a dividir en dos. El que está más cercano hacia el duodeno le vamos a llamar yeyuno proximal. Y al que está más cercano al ilion, ¿cómo le vamos a llamar? Yeyuno distal. Yeyuno distal. Eso es lo que quiero para entenderle esta parte. Entonces digo, el duodeno tiene microbiocélulas muy grandotas. Entonces su absorción es mucha. El yeyuno proximal tiene microbiocélulas muy grandotas. ¿Cómo va a ser su absorción? Mucha. Mucha. El yeyuno distal son medias más o menos, ni muy grandes ni muy chicas. Entonces, ¿cómo va a ser su absorción? Media. Mediana, ¿sí? En cambio, en el ilion, prácticamente van de mediana hacia casi desaparecer. Entonces, poco a poco se va perdiendo esa capacidad absortiva. ¿Sí? ¿Sí le entendimos esa parte? Sí. Sí. Ahora, fíjense bien. En fisiología, a las microvellosidades le llaman borde en cepillo, también le llaman chapa estriada o borde en penacho. Ajá. Entonces, a las microvellosidades que le llamo yo a las prolongaciones del citoplasma del enterocito, este es el término que le doy en histología. En fisiología, a las microvellosidades también le pueden llamar borde en cepillo, chapa estriada o borde en penacho. Y es el sitio donde se realiza, ¿qué? La absorción de los nutrientes. ¿Quedó claro esto? Sí. Sí. Ahora, voy a hablar de las llamadas las vellosidades. Entonces dijimos que las vellosidades que eran, vean así que parecen deditos, ¿no? Sí. Sí, programación. Entonces son prolongaciones Digitiformes. digitiformes de mi mucosa. Aquí vemos que están las células epiteliales. Aquí hay que, aquí estoy señalando, la lámina Propia. propia, y aquí está la muscular de la mucosa. ¿Se acuerdan que dijimos? Había circulares y longitudinales. Y estas tenían funciones específicas. Eran fibras de músculo, ¿qué? Liso. Y su función es darle movimiento a las vellosidades y a las microvellosidades. ¿Para qué? Para aumentar la absorción. Eso, para facilitar la absorción. ¿Se acuerdan que dijimos que en la lámina propia había qué? Arterias. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Este de rojito, ¿qué era? ¿Se acuerdan que dijimos internacionalmente qué es lo rojito? Una arteria. Son las arterias. Lo azulito, Venas. Venas. y los linfáticos, les dije eso. ¿De qué color los ponía?
Los linfáticos en cualquier libro de anatomía siempre son de color verdecito. ¿Y quién correspondería a lo amarillo? Nervios. Nervios, eso. Y aquí entonces mi dibujo está bien o está mal. Está bien. ¿Está bien? Donde No. hay una vena, Debería de ir en verde. hay un vaso linfático. Eso es lo importante. Hay una arteria y la arteria continúa y se forma una vena. Y entonces junto a la vena aparece un vaso, ¿qué? Linfático. ¿Se acuerdan que nos dijimos que era un coadyuvante del sistema venoso? Entonces, aquí tenemos nosotros este. Entonces, aquí está esquematizando este dibujante a un vaso linfático o a un nervio. Vaso linfático. Un vaso linfático. El nervio, entonces, aquí se equivocó, porque entonces entendemos. ¿De qué dijimos que estaba nuestra vellosidad? ¿Tenía su centro o su núcleo? Perdón. ¿De qué dijimos aquí? De lámina propia. De lámina propia. Entonces, una vellosidad tiene su núcleo o su centro de lámina propia. Ahora sí, díganme, ¿quién ocupa ese núcleo o centro de la lámina propia? ¿Qué estoy señalando aquí? El vaso Vaso linfático, ¿no? linfático. Es el vaso linfático. Y alrededor del vaso linfático, ¿qué tengo? Una arteria y una vena. Eso, una arteria y una vena. Entonces, ¿quién ocupa la parte central de mi vellosidad? Lo estoy señalando. El vaso linfático. El vaso linfático. Y alrededor de mi vaso linfático, ¿qué Una hay? arteria y una vena. Arteria y venas. Exacto. Entonces, vean ustedes. ¿Qué dijimos que son las vellosidades? Son evaginaciones informes, ¿sí? De mi mucosa que tienen un núcleo de ¿qué? ¿Núcleo de qué? De lámina propia. Lámina propia. De lámina propia. ¿Y quién ocupa la parte central de esa vellosidad? El vaso linfático. El vaso linfático. Y alrededor de mi vaso linfático, ¿qué encuentro? Arteria y vena. Una arteria y una vena. Entonces, fíjense bien. Estas prolongaciones digitiformes le van a dar el aspecto a nuestro intestino delgado como una zona aterciopelada. Alguna vez hemos tenido en la casa una alfombra. ¿Y cómo se ve la alfombra? Se ve la alfombra parejita. ¿Sí la han visto? Sí. Sí. Y ese aspecto que le damos parejito cuando nosotros separamos, vemos que son entramados de diferentes hilos que le van a dar ese aspecto como acolchonado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo en el ejemplo? Sí. Sí. Esas serían que le dan ese aspecto como si fuera de terciopelo la superficie, gracias a las vellosidades intestinales. Aquí que me interesa que sepamos desde ahora. ¿Quién dijimos que ocupaba la parte central de estas vellosidades? El El vaso vaso linfático. El vaso quilífero. El vaso quilífero. Y por el vaso quilífero, fíjense bien, circula la linfa. Circula la linfa. Entonces, ¿qué va por la arteria? ¿Qué va en la arteria? Sangre. Sangre arterial que tiene nutrimentos y oxígeno. ¿Qué va por la sangre venosa? Sangre venosa. Que lleva CO2 y desechos celulares. Y entonces, ¿qué va a ir en el vaso quilífero? La linfa. La linfa. Eso es importante.
Aquí nada más un dato curioso. Este vaso linfático está rodeado, así como si fuera una espiral, de músculo liso de la circular. Lo está rodeando. Porque sabemos que nuestra arteria tiene músculo liso en sus paredes, ¿sí? Que este músculo tiene movimientos como si fueran contracciones y permite el avance de nuestra sangre, mientras que las venas tienen válvulas y le permiten también el avance. Pero nuestro vaso linfático no tiene ni músculo ni tampoco tiene válvulas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo le ayuda a nuestro organismo? Ah, pues de mi mucosa, se van fibras nerviosas para cada una de nuestras vellosidades y rodean ¿a quién? Al vaso quilífero. Imagínense ahorita que ponen su dedo y le enrollan alrededor una agujeta de su tenis y lo jalan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pasaría a su dedo? Se construye. Circulación. Eso. Vamos que, pues lo vamos a jalar y entonces vamos a constreñir, como dice mi compañero, o lo vamos como a apachurrar, y de esa forma la linfa pasa desde la punta de la vellosidad, hacia la lámina propia, para que avance esta linfa, ¿de dónde? De la punta de la vellosidad, y llegue hasta dónde? Hacia el vaso quilífero. Y ahí circule, ¿qué? ¿Qué va a circular? Linfa. La linfa. ¿Sí quedó claro este aspecto que estamos diciendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, aquí me van a preguntar en el extraordinario, ¿qué circula por las arterias hacia el vaso, hacia la vellosidad? ¿Qué tipo de sangre? Rica en oxígeno, Nutricia. sangre arterial. Sí, nutricia, sangre arterial, que le voy a llamar en fisiología sangre nutricia, porque le está llevando ¿qué? Nutrimentos y oxígeno. ¿Qué circula por la vena? Sangre venosa. ¿Qué se caracteriza la sangre venosa? Porque tiene ¿qué? Desechos y poco CO2. oxígeno. Y dióxido de carbono. Eso, desechos y dióxido de carbono. ¿Qué circula por el vaso quilífero? Linfa. Linfa. ¿Y qué es la linfa? Un ultrafiltrado plasmático donde lleva agua, células pequeñas, y esto lo anotamos y lo subrayamos. Y kilomicrones. Linfa, que es agua y células muy pequeñitas, por eso sabemos cómo se disemina el cáncer. Las células cancerígenas son muy pequeñas, entonces pasan esos pequeños poritos por donde van a entrar, ¿qué? Nuestra linfa y también nuestros kilomicrones. Eso lo subrayamos porque después lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. No. ¿No? Ya sabemos todo. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, dijimos que la primera porción del duodeno tenía unas características. Primero, dijimos que en su luz, ¿qué? ¿Cómo son sus paredes? Lisas. Contienen unas glándulas que llegan hasta la submucosa. ¿Cómo se llamaban esas glándulas? Glándulas de Brunner. Glándulas de Brunner o glándulas duodenales. ¿Qué producen? Moco y gran cantidad de bicarbonato. Eso, moco y bicarbonato. ¿Quién las controla? El parasimpático. El parasimpático. El parasimpático vago. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Dije primero que había unas válvulas. ¿A partir de dónde están estas válvulas? Donde inicia la segunda porción del duodeno y hasta donde termina nuestro intestino delgado. Hasta ahí, a lo largo de segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, todo mi yeyuno y todo mi ilion va a presentar ¿qué?
válvulas. Como están en el intestino, ¿cómo que les voy a llamar? Válvulas intestinales. Válvulas intestinales, eso es lo que necesito. Bien, ahora fíjense bien. Estas válvulas se caracterizan porque presentan un núcleo, pero de submucosa. Un núcleo de submucosa. Es como si ahorita hagan el ejemplo. Cierren, formen su puño, cierren sus dedos y pongan su otra mano encima, extendiendo sus dedos. De inmediato van a ver que se forma como una especie de chipote. Si yo quito mi mano donde tengo los dedos encima de mi puño, vamos a ver que ese es el núcleo de ese chipotillo que estoy formando. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí. 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 ¿No? Entonces, en apariencia, los pliegues se forman de la mucosa, pero en realidad, ¿quién quedó abajo? La submucosa. Ahora, esos pliegues o válvulas reciben un montón de nombres. Le pueden llamar válvulas de Kerckring, válvulas o pliegues semicirculares. ¿Por qué le llaman semicirculares? Porque en duodeno y en nuestro ilion proximal abarcan el 75% del diámetro. En su luz, también le podemos llamar válvulas conniventes. Entonces, las válvulas intestinales o pliegues intestinales pueden recibir como sinónimos el nombre de válvula o pliegues de Kerr, válvulas o pliegues semicirculares, válvulas o pliegues semilunares o válvulas conniventes. ¿En dónde inician? Dijimos. ¿En dónde inician las válvulas? En la segunda porción del duodeno. A partir de la segunda porción del duodeno. ¿Y terminan hasta dónde? Hasta el ilion terminal. Hasta el ilion terminal, hasta donde está nuestra válvula iliocecal. Hasta ahí van a terminar estas válvulas. ¿Qué función tienen estas válvulas? Ya lo dijimos. Dos cosas importantes. Retardan el recorrido del contenido luminal. Eso, retardan el avance de nuestro quimo. ¿Para qué? Para que hagan dos cosas importantes. Para darle tiempo a qué. A la digestión y a la absorción. Es que las enzimas digestivas digieran los nutrimentos, carbohidratos, proteínas y lípidos y al mismo tiempo darle tiempo a las microvellosidades que puedan absorber los nutrimentos. Dijimos en duodeno y en nuestro ilion proximal, ¿cómo van a ser estas? Véanlas, ¿cómo están? ¿Cerquitas o lejanas? Cerca. Muy cercas, eso es lo que yo quiero. Entonces, ahí les va nada más para que se luzcan en la casa. ¿Sí? Las válvulas conniventes, semicirculares, semilunares o de Kerckring, en duodeno y yeyuno proximal abarcan el 75% del diámetro de nuestro intestino delgado. Miden 1 centímetro de alto y está separada una válvula de otra válvula 1 milímetro. En cambio, en nuestro yeyuno distal, fíjense bien, de que midía 1 centímetro de alto, aquí ya mide medio centímetro. Y está separada una válvula de otra válvula, medio centímetro. Ahora, en el ilion terminal, miden 2,5 milímetros y está separada de 1 a 2 centímetros. ¿Por qué creen que ocurre esto? Si me pueden
ayudar a recordar mis cosas? ¿Sí o no? Sí. A ver, díganme, ¿qué se les ocurre? Eso es lo importante, ¿qué se me ocurre? Están muy pegaditas unas a otras porque dijimos que, ¿qué? Que retardaban el contenido luminal, que era el quimo. ¿Cómo creen que va a salir nuestro quimo de mi estómago? ¿En estado sólido, semisólido o líquido? Líquido. Líquido, eso, sale líquido. Y entonces, ¿qué dijimos que hacían las válvulas? Retardar su Retardar el avance. Y le daba chance a mi enterocito de ¿qué? De dos cosas. De la absorción y digestión. Eso. ¿Qué le va a absorber aquí en duodeno y yeyuno? Acuérdense de mi ejemplo de mi coca helada. ¿Qué pasaba por la calle gástrica? ¿Mm? ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan? No. ¿Se acuerdan que dijimos donde empieza la calle gástrica, que es en la curvatura menor de mi estómago, donde termina mi duodeno, está la roseta del cardias? A lo largo de toda mi calle gástrica había unos quimiotermovaroreceptores que identificaban que lo que entrara a mi estómago fuera líquido y tuviera carbohidratos. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba de inmediato? Se iba por toda la calle gástrica sin llegar al estómago y pasaba ¿a dónde? Se lo estoy señalando aquí. al duodeno. A duodeno. ¿Y qué hacía el duodeno en ese caso? ¿Qué absorbe? ¿Qué absorbe? ¿Qué va a estar absorbiendo? ¿Qué le estoy diciendo que está entrando a mi estómago? Esos quimiotermoreceptores que identifican ¿Carbohidratos? Carbohidratos y ¿qué también? ¿Qué también hay? Agua. Entonces, ¿qué hace el duodeno y la parte proximal del yeyuno? ¿Qué va a absorber? ¿Qué absorbe? Carbohidratos y agua. Ah, eso, carbohidratos y agua. Entonces, ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de agua y de carbohidratos? En duodeno. En duodeno y en quién más? En yeyuno. Yeyuno proximal. Es yeyuno proximal, ahí se absorbe. Entonces ya entendemos cuál es la onda fisiológica de los corredores, ¿no? Que andan ahí corriendo al solazo del día y hay unas mesitas que les dejan ahí que botellitas con agua y esas botellitas que tienen agua y carbohidratos. Entonces se pueden hidratar y al mismo tiempo, como trae carbohidratos, puede haber que si absorbe carbohidratos, ¿para qué me van a servir los carbohidratos? Generar energía. Para generar energía. Exacto. Eso es lo que va a estar ocurriendo. Ajá. Entonces, por eso decíamos que aquí van a ser muy... Ahora, en hilo distal dijimos que estas miden medio centímetro y están separadas un centímetro. ¿Por qué motivo va a ocurrir esto desde el punto de vista fisiológico? ¿Qué dijimos que se absorbía en el duodeno y en el yeyuno proximal? Agua y carbohidratos. Agua. Entonces, si le estamos quitando agua al quimo, ¿cómo va a ser el quimo en nuestro yeyuno distal? Más sólido. Más sólido. Entonces ya va a estar que más en un sentido que vamos a decir, ya ni es sólido, ya ni es líquido, ¿sí? En un paso intermedio entre los dos, entonces la absorción ya va a ser menor y va a ser más selectiva. Ahora, en ilion, ¿qué dijimos? ¿Cómo estaban estas válvulas? ¿Cómo dijimos que eran? Separadas. Más separadas y medían menos.
Entonces ahí, ¿cómo va a estar la consistencia de nuestro quimo? ¿Va a ser igual que en duodeno líquido? No. ¿Va a ser igual que en yeyuno distal? No. ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sólido? Ya va a tender a ser medio sólido, porque ya le quitamos todo el agua y la mayor parte de los nutrimentos, y entonces ahí ya va a ser la absorción de tipo selectiva. ¿Sí le entendieron esa parte? Porque es muy importante para la fisiología. ¿Sí le entendimos o no le entendimos? Sí. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? Ahora, dijimos que había dos tipos de glándula en el intestino delgado. Una es exclusiva de la primera porción del duodeno. ¿Ah? A esas glándulas, ¿cómo les llamamos? Que están solamente en la primera porción del duodeno. ¿De Brunner? Duodenales o de Brunner. Eso, duodenales o de Brunner, ¿sí? ¿Y hasta dónde llegaban? Hasta la Primera porción. hasta la submucosa histológicamente. Son exclusivas de la primera porción del duodeno, ¿sí? Esas glándulas les vamos a llamar en histología glándulas duodenales. Si leemos libros un poquito más anteriores, vamos a llamarles a estas glándulas de Brunner, que van a llegar hasta ¿dónde? Hasta la submucosa. ¿Qué van a producir estas? Moco y bicarbonato. Moco y bicarbonato. Nada más. ¿Quién las controlaba? El El parasinfético, el vago. El vago, ¿sí? El vago. Eso. A partir de la segunda porción del duodeno hasta donde termina mi íleon, que tenemos a las llamadas glándulas intestinales. Estas están en la mucosa. Esto es importante. Esas están en la mucosa. Y como sinónimo teníamos, ya dijimos que en libros muy viejitos les llamaban como criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Ajá. Estas, fíjense bien, estas criptas de Lieberkühn no producen enzimas digestivas. Que quede bien claro. Las criptas de Lieberkühn no producen enzimas digestivas. Producen moco filante. ¿Para qué me servía el moco filante? ¿Se acuerdan que había dos tipos de moco? El moco adherente, que era muy pegajoso, y el moco filante, que los dos tenían mucina, pero mucina y agua. El moco adherente tiene mucha mucina y poquita agua, entonces hacían que fuera un moco muy pegajoso. ¿Qué características va a tener el moco filante? Mucha agua y poca mucina. Eso, mucha agua y poca mucina. Eso es lo que tenemos que saber. Y se acuerdan que dijimos, tiene mucha agua y poca mucina porque su función es de transportar las enzimas digestivas. ¿Sí? Hasta ahí habíamos visto. Ahora, en intestino delgado, el moco es filante. ¿Por qué? Porque en el fondo de la glándula se producen unas enzimas, pero esas enzimas son de defensa. Ajá. Y aquí vamos a tener nosotros, esas enzimas de defensa se van a llamar lisocimas, que van a destruir a las bacterias que puedan ingresar en la luz de nuestro intestino. Entonces, al final, al fondo de mi glándula intestinal, tenemos unas células que se llaman células de Paneth. Paneth, ahorita lo vamos a ver. Células de Paneth. ¿Qué producen las células de Paneth? Lisocimas. ¿Son enzimas digestivas las lisocimas? No, No. No. ¿Qué son las lisocimas? enzimas De defensa. Enzimas de defensa. Son bactericidas. Esas enzimas lo que pasa es que encuentran una bacteria y le rompen su membrana citoplasmática para que se muera esa bacteria. Esa es la función que van a tener estas. ¿Hasta aquí dudas?
No. No. Si voy muy rápido, díganme, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los componentes de nuestra mucosa? Un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa, o también llamada muscularis mucosae. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Es un epitelio de tipo absortivo. ¿Y cómo se le llamamos en fisiología a esa célula que realiza la absorción en nuestro intestino delgado? Enterocito. Enterocito. Pero sí, tenemos una lámina propia, ¿sí? En la lámina propia vamos a tener plexos arteriales, venosos, linfáticos y terminaciones nerviosas del parasimpático y del simpático, ¿sí? Ahora, ¿qué glándulas teníamos nosotros en la lámina propia? Las intestinales. Las intestinales. ¿Desde dónde empiezan y hasta dónde terminan? De la segunda porción hasta el ilion terminal. A eso. Desde la segunda porción del duodeno hasta el ilion terminal. ¿Y la muscular de la mucosa, fibras de qué son? ¿De qué tipo de músculo? Liso. Músculo liso. ¿Y qué función tiene la muscular de la mucosa? Dar movilidad para favorecer la absorción. Es dar movilidad a las vellosidades y a las microvellosidades para favorecer la absorción de los nutrimentos y fármacos. Pero aquí nada más hablamos de los nutrimentos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bien. Esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, teníamos a la mucosa y desde la primera unidad decíamos nosotros que la mucosa estaba formada por nuestro epitelio, pues nuestra lámina propia y por nuestra muscular de la mucosa. ¿Y se acuerdan que es lo que acabamos de ver? ¿Sí o no? Sí. 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 Ahora, el enterocito, que es la célula epitelial cilíndrica simple con microvellosidades, es la que se encarga de sintetizar y liberar las llamadas enzimas digestivas. Amilasa intestinal, proteasa intestinal, lipasa intestinal. Además de una enzima activadora. ¿Sí se acuerdan que igual de qué enzima activadora? Era exclusiva de la segunda porción de nuestro duodeno. Lo vimos para el páncreas, para la secreción ecbólica. ¿Qué enzima activadora teníamos? La colecistosimina, pancreatosimina, ¿no? No, esa es la hormona. Ah, sí. La enterocinasa. Eso, la enterocinasa, enteropeptidasa, ¿sí? Esa es enzima activadora. ¿De qué se encargaba de activar? La cascada proteolítica. Y además este enterocito se encarga de absorber los nutrimentos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, esto es importantísimo. En los últimos 60 centímetros de nuestro ilion, ¿sí? Tenemos 3 tipos de células. En los últimos 60 centímetros de ilion, lo que los fisiólogos le llaman ilion terminal, ahora tenemos, ya sabemos, 3 tipos de células. Uno son los enterocitos, que siguen siendo los más numerosos, pero aparecen las llamadas, ¿sí? Células caliciformes. Células caliciformes. Estas células caliciformes exclusivamente empiezan en los últimos 60 centímetros del hilo. Conforme se acercan al intestino grueso, van aumentando de número, pero nunca van a superar a los enterocitos. ¿Sí? Esas células caliciformes
Por sus características histológicas sabemos que son glándulas unicelulares, secretoras de moco. Pero es un moco que tiene unas características muy especiales, porque es un moco de cohesión. Ahorita vamos a ver esto. ¿Sí quedó claro esto? En Sí, los últimos 60 centímetros de mi ilio encuentro un segundo tipo de células que se llaman células caliciformes, que por sus características decimos son glándulas unicelulares mucosecretoras. ¿Sí? ¿Qué secretan? Moco. Pero no es el moco que habíamos visto, el moco adherente ni el moco gilante, sino es un moco que llamamos moco de cohesión. A ver, ¿alguna vez han jugado palillos chinos? ¿O no? sí, sí. ¿Quién ha jugado palillos chinos o ha visto cómo se juega? ¿Todos sí o todos no? Yo no. Yo no. Oh, perfecto. ¿Quién me puede explicar cómo se juegan los palillos chinos? De los que ya lo hicieron. ¿Nadie? Que no les... Pues, bueno, yo de que me acuerdo, tenías que vaciar los palillos así como en desorden y tenías que ir sacando como los palillos de un mismo color sin mover los demás porque si no perdías, ¿no? Algo así. Eso. Sí, los demás sí entendieron la situación. Entonces, normalmente venían un manojito de palillos de madera y entonces tú los dejabas caer sobre una superficie y entonces se desparramaban y como dice mi compañera, yo agarraba un palito y en los extremos venían colores, ¿no? Y entonces el que yo había agarrado tenía que ir sacando a los mismos del mismo color, esos palitos, sin mover los demás, porque si los movía, como dice mi compañera, ya perdí, ¿sí? ¿Sí entendieron ese ejemplo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense bien. ¿Cómo creen que vendrían entonces el quimo? El quimo. ¿Cómo dijimos que era al inicio? El quimo era líquido. En la parte media de mi intestino delgado, ¿cómo era? Semisólido. Semisólido. Y al final, ¿qué? Prácticamente Sólido. era sólido. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense bien. Debo de saber esto. En los últimos 60 centímetros de mi ilion, ¿sí? La materia fecal, ya le llamo materia fecal porque ya ahí están las bacterias. Ahí ya hay bacterias residentes, ahí ya viven bacterias. Y entonces, ¿cómo le íbamos a llamar nosotros a la combinación del quimo más las bacterias? Heces. Heces, ¿sí? Aquí le hablamos de que está dentro de mi organismo, le llamo yo materia fecal. Entonces, en mi boca, alimento más saliva, ¿cómo le llamaba? Bolo. Bolo alimenticio. Bolo alimenticio. En mi estómago, al bolo alimenticio más el jugo gástrico, Quimo. 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 En los últimos 60 centímetros, al quimo más materia, más bacterias, ¿cómo le voy a llamar? Materia fecal. Eso, materia fecal porque está dentro de tu organismo, pues ya cuando salen en forma de heces, las heces fecales, pero dentro hablo de materia fecal, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, fíjense bien, ¿qué dijimos que secretaban las células caliciformes? Moco De cohesión. de cohesión. Moco de cohesión. Bien. Entonces, fíjense bien, ya se está formando la materia fecal. Entonces, este moco de cohesión, ¿para qué le va a servir a esa materia fecal?
Es como que para que se pegue o se haga Eso, como una masa. eso es lo que tienes que saber. Entonces, el moco de cohesión permite que los componentes del quimo que no se absorbieron y todo eso se lleguen a juntar. Entonces, va a ser para que se peguen. ¿Ja? Y ahí van metidas las bacterias. Y de esa forma se va formando nuestra materia fecal a través de ese moco de cohesión. ¿Sí le entendimos o no? Sí. Sí. Entonces, en los últimos 60 centímetros que dijimos que había, ¿ya? Bacterias. Materia fecal. Se forma la materia fecal, sí, pero porque había que, en los últimos 60 centímetros, ¿qué había? Ya una flora residente, ¿se acuerdan? Que son gram negativos anaerobios. ¿Sí se acuerdan de eso que vimos en la primera unidad ya hace muchos años luz atrás? Sí. Sí. Entonces, ahora fíjense bien, dijimos que son bacterias y esas bacterias pueden lesionar a nuestro organismo. Y entonces aparece aquí el tercer tipo de células que se llaman células M. Son exclusivas, igual que las caliciformes, de los últimos 60 centímetros de nuestro ilion terminal. ¿Sí? Ahora, estas células M se caracterizan porque están entre los enterocitos, las caliciformes, vamos a encontrar células M. Imagínense, aquí ya se los digo así muy sencillamente, que sean como cangrejos. Los cangrejos ya vieron ustedes que tienen sus pequeñas tenacitas. ¿Sí? ¿Se están imaginando eso? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con las tenazas? ¿Qué creen que van a quién creen que van a atrapar? Ellos. O patógenos. Atrapan a las bacterias para que no proliferen más de lo debido y nos lleguen a afectar a nosotros. Entonces, las células M son células fagocíticas que van a englobar a la bacteria y la van a llevar, ¿sí?, a la lámina propia, donde está el tejido linfoideo. Pero como son muchas bacterias, el tejido linfoideo que normalmente habíamos hablado que estaban aislados, en nuestro ilion terminal forman unas placas de tejido linfoideo. En los libros viejitos a estas placas le llamaban placas de Peyer, que se encargaban de recibir a esas bacterias fagocitadas y las destruían o las analizaban para determinar si eran nocivas o no para nuestro organismo. Y de esa forma tenemos unas células especializadas que nos ayudan a controlar el crecimiento bacteriano. ¿Qué células son? Células M. Las células M. ¿Quién me producía el moco de cohesión? Las caliciformes. Las caliciformes. ¿Y qué hacían los enterocitos? Secretar enzimas digestivas. Enzimas digestivas y absorbían, ¿se acuerdan? Los nutrimentos. Pero ya dijimos que en el ilion terminal las microbiáceas son muy pequeñitas, entonces, ¿cómo va a ser su absorción? Muy Mínima o reducida. casi nula. Casi nula, o dijimos, es una absorción selectiva. Es una absorción selectiva. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Entonces les pregunto yo, ¿en el duodeno encuentro células caliciformes? No. No. ¿Células M? No. No, No. tampoco. No. ¿En yeyuno encuentro caliciformes y células M? No. No. ¿Encuentro enterocitos? Sí. 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 En ilion, antes de los últimos 60 centímetros, ¿encuentro células caliciformes o células M? No. No. ¿A qué célula voy a encontrar? El enterocito.
enterocito. Ahora voy a los últimos 60 centímetros. ¿Qué células vamos a encontrar? Células M y Formas cadenas. tiene. Eso. Ahora, el tejido linfoideo, ¿cómo es en nuestro duodeno? ¿Está junto o está separado? ¿Está aislado? El tejido linfoideo, que está en la lámina propia. ¿Cómo creen? Separado. Separados. Entonces dijimos, el tejido linfoideo en mi duodeno está aislado. Estoy diciendo que están separados el tejido linfoideo uno de otro. En yeyuno, ¿cómo está nuestro tejido linfoideo? Aislado también, ¿Están ¿no? juntos o separados? Sí, doctora, dime. Separados. Separados. En ilion, antes de los últimos 60 centímetros, También separados. separados. En los últimos 60 centímetros, ¿cómo están? El tejido linfoideo. Ya está integrado junto, ¿no? Eso. Ya están muy juntos y nos forman ¿qué? Las placas de Peyerl. Las placas del tejido linfoideo o también llamadas placas de Peyerl. ¿Para qué nos van a servir las placas de Peyerl? Entonces, ya sabemos. ¿Qué le llevan a las placas de Peyerl? ¿Qué células se Oxígeno. relacionan con las placas de Peyerl? Las células M. Las células M, ¿qué dijimos que captaban las células M? ¿Qué hacían? Antígenos. Antígenos Fagocitando. y fagocitan a las bacterias, entonces se los lleva. Ahora, vamos a lo siguiente. Estas placas de Peyerl pueden medir 10, 20 o hasta 40 o hasta 60 centímetros. ¿Por qué creen que se podrían tener esos variables en cuanto a su tamaño? Imagínense, un país donde hay mucho control sanitario de los alimentos, entrará al organismo de los sujetos muchas bacterias nocivas. No, No. Entonces, ¿cómo van a ser las placas de Peyerl? Grandotas No o sé. chiquitas. de menor Pequeño. tamaño. De menor tamaño, eso. En países donde más o menos hay control sanitario, ¿cómo van a ser las placas de Peyerl? Si dije que podían ser de 10 centímetros hasta 60, ¿cuánto creen ustedes que sería? Pues como la 20 a mitad, 40. 30. De 20 a 30, ¿sí? Y en países pobres donde no hay control sanitario, ¿cómo serían estas placas de Peyerl? Grandes. Muy grandes, es. Fíjense bien que los libros de Estados Unidos dicen que las placas de Peyerl pueden ser de 5 a 10 centímetros. ¿Qué me está hablando de ellos con esto? Tienen una sanitaria. Exacto, que tienen mayor control sanitario. En cambio, cuando ven, sí, un intestino de una persona de Latinoamérica y encuentran que las placas de Peyerl son de 60 centímetros, se vuelven locos tomándole fotografías y todo eso. Y nosotros que lo tomamos como algo normal o anormal. Normal. Normal, porque cómo es la situación sanitaria aquí con nosotros. Mala. Mala, eso es lo que yo quiero que veamos. Entonces, si me fundamento en libros extranjeros como de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, pues entonces nos van a decir que las placas de Peyerl son chiquitas, pero si nos vamos a libros de Latinoamérica, nos dicen las placas de Peyerl pueden medir entre 40 y 60 centímetros. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? ¿Mm? Es verdad. ¿Es verdad? Así es. Y entonces dijimos, la lámina propia es tejido conectivo laxo, tiene linfonodos aislados. ¿En dónde son aislados? En los últimos 60 centímetros del hilo. ¿Son aislados? No, antes ¿Son de eso. aislados?
¿Dónde son aislados? Desde el duodeno Duodeno, hasta hasta los antes de los... últimos 60 centímetros del Eso. Y en los últimos 60 centímetros forman las placas de linfonodos llamadas como placas de pecho. ¿Sí? Ahora dijimos las glándulas intestinales, ¿de dónde empiezan? desde la segunda porción del duodeno. Y terminan El ilio terminal. en el hilo terminal, en los últimos 60 centímetros, o en dónde específicamente. En la válvula ileocecal. En la válvula ileocecal, hasta ahí terminan. ¿Qué dijimos? ¿Qué célula había en el fondo? Las célula? células de Paneth. Las células de Paneth. ¿Y qué producían las células de Paneth? Lisosimas. Lisosimas. ¿Y qué eran las lisosimas? ¿Enzimas qué dijimos? De defensa. Defensa. De defensa. ¿Y qué le hacen a las bacterias? Perforan su Les membrana. Le Las mata. destruyen su membrana citoplasmática, entonces son bactericidas. Aquí que estoy señalando. ¿Esto qué es? Esto que está aquí punteado de verde. Epitelio. No, ¿qué dijimos? Que eran prolongaciones digitiformes. Son las vellosidades. Vellosidades. Las vellosidades. ¿Quién estaba en la parte central? El núcleo de las vellosidades, ¿quién lo formaba? La lámina propia. La lámina propia. ¿Y quién había en medio de la lámina propia? Vaso. El vaso, Los quilíferos. El vaso quilífero. ¿Y quién rodeaba el vaso quilífero? una circular interna de la mucosa. Eso. Una fibra, para cada vellosidad, una fibra de músculo liso. ¿Sí? También esa fibra, se me olvidó mencionar hace ratito, también los libros le llaman ahí, los autores le llaman músculo de Biuk. Biuk, con B de buen estudiante, Biuk y K al final. Músculo de Biuk. Nada más son finezas de la histología, ¿sí? Por si algo pueden llegar a leer, ¿sí? De esto. Ahora, la muscular de la mucosa, ¿cómo le llamábamos? Muscularis mucosae. ¿Sí? ¿De qué está formado? De músculo liso. Se distribuye en dos direcciones, circular interna y longitudinal externa. ¿Qué función tiene la muscular de la mucosa? Va a mover a quién. El Al epitelio, epitelio para favorecer la absorción. Eso. Mueva el epitelio para que se muevan las microvellosidades y favorecer la absorción. Y también a quién. ¿A quién que estoy señalando? Al vaso quilífero. No, no. A la vellosidad. Mueve a la vellosidad para que a su vez se muevan los enterocitos. Y al moverse los enterocitos, se mueven, ¿qué? Las microvellosidades. Hagan de cuenta que su mano y sus dedos que serían las microvellosidades. Pues si están moviendo, más fácilmente pueden manipular algún objeto. Si se quedan extendidos nuestros dedos, ¿podemos manipular un objeto? ¿Sí o no? ¿No? no. No, se dificulta. Entonces, si movemos nuestros dedos, fácilmente podemos nosotros, ¿qué? Manipular objetos. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de la submucosa. Ya de todo eso ya lo habíamos visto. Vemos que la submucosa forma el núcleo de los pliegues intestinales. ¿Qué otro nombre reciben los pliegues intestinales? Válvulas intestinales. Válvulas intestinales, ¿qué más? ¿Qué otros nombres? Hay un montón que ya dijimos. Válvulas de Kerkin. Válvulas de Kerkin, ¿qué más? Válvulas Semicirculares. semicirculares, Semicirculares, semilunares, o Semilunares. Con Coniventes.
Conniventes. Y ya sabemos para qué nos servían. ¿Para qué nos servían? Para retrasar la motilidad del timo y permitir su la digestión enzimática. Para reducir la velocidad, no la movilidad, sino para reducir el avance del contenido luminal y favorecer la digestión y la absorción. ¿Sí? Ahora, llega hasta la submucosa. ¿Qué glándulas se encontraban en la submucosa? ¿Qué glándulas se encuentran en la submucosa? Las de Brunner. Eso. ¿Están exclusivamente en qué parte del intestino? En la primera porción del duodeno. Eso, que secretaban moco y bicarbonato. ¿Sí? ¿Y a quién responde nada más? Al vago. A la inervación parasimpática que está representada por el vago. Y también tienen un plexo nervioso. ¿Cómo le llamo a ese plexo nervioso? Por su ubicación histológica. Submucoso. Submucoso. Por su función. Sensitivo. Y por su epónimo. De Meissner. De Meissner. ¿Hasta ahí dudas? ¿Preguntas? No, doctor. No. ¿No? Ahora, la muscular de nuestro intestino, que era la muscular externa. Entonces, la muscular de la mucosa, en algunos libros te la mencionan como muscular interna para separarla de las fibras musculares que están por fuera de la submucosa. Y entonces tenemos entendido que son fibras de músculo liso visceral. Se van a distribuir en dos sentidos. El llamada circular interna, que es la que forma esfínteres, ¿sí? Y una longitudinal externa. En medio de la circular interna y la longitudinal externa, tenemos un plexo nervioso, que por su ubicación histológica le vamos a llamar plexo ¿de quién? Entérico. Por su función. Motor. Y por su epónimo. Auerbach. Auerbach. Meissner se pone en contacto con Auerbach a través del llamado sistema de células de Cajal. ¿Sí lo vimos eso o no lo vimos? Ni me acuerdo. Sí. Entonces me acuerdo. El plexo de Meissner se pone en contacto con el plexo de Auerbach mediante un sistema de células que se llama sistema de células de Cajal. El sistema de células de Cajal, fíjense bien, producen un vasodilatador. Un vasodilatador, una sustancia que es vasodilatadora. ¿Sí saben cómo se llama esa sustancia o no? Sí. ¿Cómo se llama? Óxido nítrico, eso, óxido nítrico. Si hay mucho óxido nítrico, de inmediato responde el plexo de Auerbach, avisándole al parasimpático vago. ¿Qué hacía el parasimpático vago en términos generales? ¿Qué hace? Aumenta la secreción. Aumenta La motilidad. ¿Y qué más? Y aumenta el riego sanguíneo. Ahora, si nuestro sistema de células de Cajal produce poca cantidad de óxido nítrico,
¿Quién va a responder de inmediato? El simpático. El simpático. ¿Y qué hace en términos generales el simpático en nuestro sistema digestivo? Causa vasodilatación. No, Ah, al contrario, Disminuye motilidad, riesgo disminuye y la motilidad, disminuye la secreción y provoca constricción. vasoconstricción. Eso. Entonces, ahí les va, para que sepamos más. Hay un medicamento que se llama cisaprida. ¿Sí? ¿Sí ya lo vieron en fármaco o no? No. Todavía no tenemos fármaco. ¿Todavía les falta ver fármaco? Bueno, Sí. entonces hay un medicamento que se llama cisaprida. Esa cisaprida actúa directamente sobre el sistema de células de Cajal. Entonces, si se está produciendo mucho óxido nítrico, ¿qué creen que va a hacer esa cisaprida? ¿Va a aumentar más que se produzca o va a reducir? Va a reducir. Va a reducir, entonces tiene un efecto parecido a quién, al simpático o al parasimpático. El simpático, ¿no? Al simpático, eso. Ahora, fíjense bien, esas células de Cajal están produciendo poco óxido nítrico. Me tomo la cisaprida y la cisaprida se da cuenta de que se está produciendo poco óxido nítrico. ¿Qué va a hacer ese medicamento? Aumentar el óxido nítrico. Y ya entonces, ¿quién va a responder? el parasimpático. El parasimpático. Entonces, ahí te va. Yo te digo, oye, ¿qué crees, doctora? Tengo diarrea. Y la doctora me receta óxido nítrico, me receta cisaprida. ¿Qué va a pasar en mi organismo? Pues va a aumentar la motilidad, ¿no? ¿Va a aumentar la motilidad? No, va a inhibir y va a disminuir. Va a disminuir. Si tengo diarrea y me das cisaprida, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Ya me lo dijo mi compadre. Disminuye la secreción y la motilidad. Eso, y actúa como si fuera ¿quién? El simpático. El simpático, bien. Ahora llego yo y te digo, oye, doctora, ¿qué crees? Que ahora estoy estreñido. Y la doctora me da cisaprida. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me dio la cisaprida? Porque también puede actuar como el parasimpático, ¿no? Y va a aumentar la motilidad. Exacto. Entonces, si tengo diarrea, ¿qué me puedes dar? Y cisaprida. Cisaprida. Si tengo estreñimiento, También. cisaprida. Eso es lo que tienen que saber para ver. Por eso luego nos dicen, ¿qué te mandó el doctor? Tengo diarrea. Me mandó cisaprida. Está bien. ¿Qué tienes ahora? Estoy estreñido. ¿Qué te mandó el doctor? Cisaprida. Y yo digo, ese doctor no sabe nada. ¿Estoy bien o estoy mal? Mal. 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 Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que yo no sé. Esa es la verdad. Ahora, integrando esto en los aspectos históricos. Perdón, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Bien, entonces, ahora vamos a ver esto, que es muy importante para integrar la fisiología. Dijimos que las fibras musculares de la muscular externa estaban distribuidas en dos sentidos, la llamada circular interna y la longitudinal externa. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en eso? Sí. Ahora, fíjense bien, la circular interna nos va a producir los llamados movimientos segmentarios o de segmentación. Que estos movimientos segmentarios o de segmentación van a dar
como resultado los llamados movimientos de mezcla. ¿Qué se está mezclando? Pues el quimo con el jugo intestinal. Y nos van a permitir, al mismo tiempo que se está mezclando, nos va a permitir un llamado microavance. Entonces se llaman movimientos segmentarios o de segmentación. ¿Quién lo da? Las fibras musculares lisas de la circular interna. Estos movimientos son movimientos de mezcla. ¿Qué se está mezclando? El quimo con el jugo intestinal. Y a su vez nos va a permitir un microavance. Se calcula que es 1 centímetro por minuto. 1 centímetro por minuto. Entonces, pregunta. ¿Quién me quiere contestar la siguiente pregunta? ¿Cuánto medía su intestino delgado? Eso ya lo hicimos en la escuela. ¿Cuánto mide su intestino delgado? O les empiezo a preguntar yo. Mario. ¿Cuál Mario? Me van a decir. Ariadna. Ariadna. Que no encuentro mis cálculos. Tengo de todo el intestino delgado. A ver, Ana Gabriela. 3.38 metros. 3 metros. 38 centímetros. centímetros. Ahora dime tú, ¿cuánto tiempo tarda en pasar todo eso a lo largo de tu intestino delgado si es 1 centímetro por minuto? ¿Cuántas horas? ¿5 horas? ¿Sí entendieron eso? Sí, serían 5 ¿Sí horas. entendieron eso que les pregunté? 5 horas. Que pase de mi estómago, empieza a pasar ¿a dónde? A mi intestino grueso. 5 horas. ¿Sí? Sí. A ver, Carla. ¿Cuánto es en tu cuerpecito? Yo tenía 3.04 centímetros. Entonces, ¿cuánto tiempo? Metros, perdón. Es que esa parte con que no la entendí muy bien.